pero o más bien aquellos que fracasaron a la ATG de conejo, fue la eliminación de las células T regulatorias por la ATG del conejo, tan potentes que realmente afectaron las células regulatorias. Yo les decía que el sirolimus es diferente que la ciclosporina. Hoy en la mañana les decía que ningún paciente recaía cuando retirábamos la ciclosporina. Entonces, ahora un estudio aleatorizado nos muestra que la idea de que, es que cuando a los pacientes se les separa la ciclosporina, es como si ustedes reiniciaran una computadora. Empieza todo de nuevo con reactivación de células T que no están bloqueadas por la ciclosporina. Y esto parece ser un buen momento para introducir el sirolimus, que reconoce las células T activamente proliferantes. Tenemos entonces menos transfusiones, menos recaídas en aquellos pacientes con solo 3 meses de una dosis baja de sirolimus que empezaron justo al suspender la ciclosporina. Empezamos que esta sea una manera por lo menos de reducir las recaídas e incluso lograr una remisión permanente a estos pacientes. Ahora, con el Trompopag ya les hablé de los resultados clínicos de este fármaco hoy en la mañana. Tiene muchos mecanismos potenciales, pero un mecanismo del que estamos relativamente seguros es que aumenta la hematopoiesis. Y en la publicación original podemos mostrar, viendo las células de CD34, su superficie de las proteínas está marcada, etiquetada, y en aquellos pacientes tratados con el Trombopag, además de la inmunosupresión, hay un aumento marcado de la celularidad de la médula ósea y de las progenitoras y de CD34. Y esto es congruente con el resultado que el Trombopag produce en las células de médula ósea. Hoy en la mañana también les decía yo que es algo que nos causa mucha confusión, el hecho de que el Trombopag pueda ser efectivo, porque miden niveles muy altos de trombopoyetina en gente con anemia plástica. No hay razón para que una persona que está nadando en TPO pueda ver alguna diferencia cuando se les da el Trombopag. Pero la explicación que tenemos es que, hay múltiples explicaciones posibles que no se excluyen unas a otras. Una posibilidad es que debido a que el Trombopag es una molécula pequeña, no es una proteína grande, que los niveles que se logran con las células madres están ahí ubicados en un nicho y que son varios órdenes de magnitud mayores que lo que podemos lograr con la eritropoyetina endógena. También la forma en que la célula responde a la eritropoyetina es diferente de la de cómo responde al Trombopag, y esto lo podría explicar. Mi amigo La Rochelle hizo lo mismo que yo, pero con sangre, y lo que yo les muestro, obviamente, él lo mostró con muchas muestras, y esto es que en presencia de las citocinas inflamatorias, en este caso el interferón gamma, la trombopoyetina pierde su actividad, pero el Trombopag retiene su actividad, la conserva. Este experimento tan simple, conceptualmente, las células de CD34 de humanos pueden introducirse en un ratón que sea inmunológicamente deficiente, se le llama un xenotrasplante, y luego pueden medir la producción de células humanas de esas células anti o CD34. Cuando están recubiertas de trombopoyetina, se tiene las células humanas que se producen en el ratón, lo mismo con el Trombopag, pero si ustedes cultivan las células con interferón gamma y trombopoyetina, uno no puede recuperar las células humanas. Ahora, el Trombopag no es efectivo por el interferón gamma. Esto sugiere que ha habido un bloqueo discutido por otros. ¿Eso qué es? ¿Hay incendio o es una chicharra nada más? Creo que voy a suponer que se trata de una chicharra. ¿Nos preocupamos o no? No. Bueno, trátense de concentrar aquí conmigo. El otro fenómeno de trombopoyetina y esta falla de la médula es que, en contraste con otros factores de crecimiento, los niveles de trombopoyetina se mantienen altos en pacientes con la falla medular, incluso cuando se recuperan. El paciente tiene falla medular y sus recuentos aumentan, el transporte de oxígeno se elevan, el recuento de neutrófilos aumenta,
aumenta, pero la trombopoyetina se mantiene alta. El recuento plaquetario va a 70 u 80 mil, TPO se mantiene alto y se mantiene alto por meses y hasta por años. Y la razón de esto no es complicada. La trombopoyetina es regulada por megacariocitos y plaquetas, y el paciente que es deficiente en esto, como la mayoría de los pacientes lo son en megacariocitos, pues se mantienen altos. Como les dije, sabemos que la trombopoyetina estimula las células madre, o sea que en el caso de pacientes con anemia aplásica tienen una estimulación de largo plazo de sus células, y esto es, bueno, potencialmente preocupante, pero también sugiere que el llevar a los pacientes a una respuesta completa, realmente aumentar las plaquetas y los megacariocitos podría ser útil para ello. Quiero terminar con esta porción para voltear nuestra atención a la base de la anemia aplásica, cómo se convierte de una enfermedad inmunológica a una enfermedad, digamos, mieloide en 10 años, ¿no? O sea, ha habido muy poco avance en los últimos 10 años al respecto, malo para el paciente, malo para el médico, pero ahora está empezándose a desarrollar nueva información. ¿Cuáles son las hipótesis de qué es lo que pasa? Todos sabemos que la leucemia y el síndrome mielodisplásico lleva a proliferación y falta de diferenciación celular. Sabemos que un cierto conjunto de mutaciones específicas presentes en pacientes con anemia aplásica, el T3A, entre otros, PIGL, están involucrados. Sabemos que algunos genes producen un mal desenlace y otros un buen desenlace, pero DNMT3A y ASXL1 producen una sobrevida que está relacionada con la aneuploidía. Vemos esto en las curvas de Kaplan-Meier, y esto es responsable de la neoplasia. A veces la respuesta es que sí y a veces no. Sabemos que estas mutaciones y las clonas que las contienen pueden permanecer presentes en un paciente por muchos años. Este es un paciente mío, una diapositiva muy compleja, pero es un hombre ya mayor que lo seguimos por más de una década. Su hematopoiesis era apoyada por una clona que estaba llena de mutaciones, ASXL1, BCOR, DNMT3A, muchas mutaciones de una sola clona. Murió en una casa hogar con plaquetas moderadamente deprimidas, sin evidencia de displasia ni leucemia. Es una clona estable, llena de mutaciones, pero que no progresa. ¿Qué pasa con los pacientes tratados con el TromboPac? Porque ya les dije que estos pacientes están recibiendo un fármaco que estimula las células madre, y la preocupación es que esa estimulación crónica de células madre pueda tener efectos negativos. Este es trabajo que acaba de ser publicado por Internet en Blood. Vemos todos los pacientes tratados con enfermedad refractaria. La diapositiva se ve complicada, pero se las voy a amplificar. Los pacientes de arriba son a los que les fue bien. Lo que se ve en verde es respuesta completa y van muy bien. Los pacientes de abajo no tan bien. Veamos ahora los pacientes de abajo. Estos son los pacientes que desarrollan neoplasia mieloide o aneuploidea. Vean, los puntos verdes es cuando son tratados con el TromboPac. A los que tienen una mala citogenética, el cromosoma 7 o una citogenética compleja, podemos ver aquí que estos primeros triángulos rojos ocurren muy cerca del inicio de la terapia con el TromboPac. Todos los pacientes que desarrollaron una evolución clonal, cuando son tratados solo con el TromboPac, tienen los problemas en los primeros 6 meses. Otras aberraciones cromosómicas pueden ocurrir tarde que temprano y no tienen significancia digamos, diagnóstica, pero aquí, por ejemplo, vemos que las células que están relacionadas con la evolución clonal
sí tienen realmente una relación con un pronóstico bueno o malo. Ahora, ¿qué pasa cuando el Trombopac se combina con la supresión? Vemos a los pacientes que desarrollaron anomalías citogenéticas. Son pacientes con evolución clonal de bajo riesgo, trisomía 8, de lesión Q13, Q20. Y estos pacientes desarrollaron la anomalía cromosómica cuando están en respuesta completa, y a menudo esas anomalías cromosómicas desaparecen espontáneamente y no hay ninguna asociación con genes mutados en LMA o en los síndromes mielodisplásicos, MDS. He aquí los pacientes con evolución clonal de alto riesgo, cromosoma 7, citogenética compleja. Algunos de estos pacientes tienen mutaciones que muy bien podrían ser importantes para este resultado de trastornos mieloides, pero en realidad no hay relación con cuando el paciente evoluciona o no. Algunos pacientes tienen mutaciones, otros no, pero aún así progresan a leucemia o a síndromes mielodisplásicos. Por otro lado, la pérdida de telómeros se ve comúnmente como marcador de anomalía cromosómica. Esto no es sorprendente. El desgaste telomérico se correlaciona con la evolución. Vemos aquí que la longitud del telómero, este es el panel superior izquierdo, si aparece esa cierta longitud telomérica, está relacionada con la evolución. Si tienen monosomía 7, pierden telómeros más rápidamente que las personas que no evolucionan. Y incluso en un estudio del Trombopac, el telómero 7 fue un mayor predictor de mal desempeño. En un estudio con el Trombopac y su relación con inmunosupresión, decíamos que la evolución clonal no es más alta de lo que hemos visto históricamente, hasta podría ser más baja. Ahora, la mediana de seguimiento es de hasta 2 años apenas, pero recuerdan que les dije que la evolución clonal pensamos que ocurre al principio y pensamos que la tasa hasta hoy es de menos de 5%. Esto sugiere la posibilidad de que cuando aumentamos el número de células madre que operan al principio de la enfermedad,